diario vivir. A toda acción hay una reacción, que sería la tercera ley de Newton. Muy bien, chicos. Ya ustedes estamos claros. En las clases anteriores dimos cinemática, pues el estudio del movimiento de los cuerpos sin ver qué causa. Luego de esto ya sí vimos el concepto del movimiento con dinámica, y ahora sí, en dinámica sí nos interesa quién causó el movimiento. Entonces, dentro de lo que estuvimos viendo, ya en la clase anterior, yo les di la introducción a fuerza, pues, una magnitud que puede cambiar el estado del movimiento de un cuerpo. Dentro de dinámica ya entonces vimos el concepto de fuerza y vimos que la fuerza es una magnitud vectorial y se aplican operaciones de vectores. Les di la unidad de fuerza, que es el Newton, con este símbolo N mayúscula y que equivale a 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Chicos, esas son cosas que jamás ni nunca a un bachiller en ciencias se le deben olvidar. Las leyes de Newton, la unidad de la fuerza y la equivalencia, 1 kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Pues y aquí ya les mostraba ya más o menos como introducción un sistema donde ya se le aplicaba una fuerza dentro de la dinámica, un cuerpo, velocidad, movimiento, y quién está haciendo ejerciendo una fuerza sobre el objeto. En la siguiente diapositiva, lo mismo, estuvimos viendo también esto que están aquí, los componentes de fuerza con respecto a los dos ejes, ¿verdad? Yo les estuve enseñando los senos y los cosenos, ¿verdad? Chicos. Sí, profe. Correcto, muy bien. Vamos al repliz de todos modos. Y la manera de descomponer vectores, graficando, sumando. Bueno, gráfico lo vimos en la introducción cuando vimos lo del mapa de Panamá y la descomposición de los parques. Y analíticamente, que es lo que hacemos de descomponer los vectores en X, Y, luego sumar, luego se obtienen los valores, los ángulos y las direcciones. Y bien, todas estas prácticas nosotros las hicimos. Yo a ustedes los mandé ya a investigar, esto también lo hicimos, a investigar sobre las leyes de Newton, pues. Y ya que ustedes lo hicieron, ya me facilitan mucho y no tenemos tanta presión. Vamos a ver, pues las 3 leyes de Newton de movimiento permiten predecir el movimiento de un objeto a partir de fuerzas que actúan sobre él mismo. Seguimos viendo la dinámica dentro de las leyes de Newton o la aplicación de la dinámica en las leyes de Newton. La primera ley, como ya la estuvimos repasando, la ley de la inercia, todo cuerpo continúa en estado de reposo o con una velocidad uniforme a lo largo de una línea recta, a menos que se ejerza una fuerza sobre él. Y esa fuerza debe ser diferente a cero. Dice aquí, si se mueve con velocidad constante o si está en reposo, entonces el cambio de la velocidad es cero o constante. Esto habría que como analizarlo más ampliamente. ¿Por qué se los digo? Porque, vamos a hacerte Rolando. Porque miren ese concepto, si se mueve con una velocidad constante o está en reposo, no tiene cambio de velocidad. Es decir, que la fuerza neta que actúa sobre un objeto es cero. Y por tanto, la aceleración es cero. Me van a decir, profe, está complicado. Pero vamos a ver una ejemplificación más o menos de esta ley, de la ley de la inercia. La tendencia de un cuerpo a mantener su estado de movimiento se llama inercia. La tendencia de un cuerpo a mantener su estado de movimiento se llama inercia. Miren lo que está pasando con la inercia. Miren aquí. Hay que tener presente que cuando se dice resistirse a que se modifique su estado de movimiento, significa resistirse a que se modifique su velocidad, lo cual implica que la velocidad es un vector que se modifica el módulo de la dirección, módulo y dirección de la misma. Bien, llevamos inercia, esta es la resistencia al movimiento, se detiene la inercia, igual en el movimiento del auto. Ya el ciclista llevaba una velocidad igual que el carro y la resistencia la puso la
las rocas y el cubo que está adelante. Vamos a ver el concepto. Masa, ya lo hemos visto en química bastante también. Masa de un cuerpo es la cantidad de materia que lo compone. Es una medida de la inercia de un cuerpo. A mayor masa, la fuerza necesaria para cambiar su estado de movimiento será mayor. Es obvio que si yo pesase 300 kilogramos, un cuerpo de 25 no me va a mover, ¿verdad? Va a ser de repente una cantidad de fuerza exagerada para mover esa cantidad de masa, ¿verdad? La masa de un cuerpo es una constante universal y la unidad, pues kilogramos. De manera de repaso, porque ya ustedes eso lo tienen clarísimo. Unidad de masa, kilogramos. Entonces, dentro de eso vamos a ver la primera condición de equilibrio. Un objeto está en equilibrio si la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas es nula. Es decir, que las sumatorias de fuerzas en X y en Y debe ser igual a 0 para que se cumpla pues la ley de la inercia, porque por eso es inercia, se detiene, valor 0. Recuerden que de nuevo a velocidad constante o sin velocidad, esa fuerza es 0, porque no hay un cambio. Para poder que haya una fuerza debe haber un cambio. Entonces, ¿qué pasa si la fuerza neta sobre un objeto es distinta de 0? Ya es diferente. Distinta de 0. Un cambio de movimiento o aceleración, es decir, un cambio en la magnitud de la velocidad o en su dirección o de ambas, evidencia una fuerza. Es de donde proviene entonces la segunda ley de Newton que decía Ryan. Fuerza es igual a masa por aceleración. Ya aquí, al poseer una aceleración, habrá un cambio de velocidad, ¿verdad? Porque se le está imprimiendo una fuerza al objeto. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. La dirección y sentido de la aceleración corresponden a la fuerza neta. Bien, entonces en ese caso, la primera ley de Newton, en resumen, será la sumatoria de fuerza es igual a 0. Eso lo hacemos cuando hacemos la descomposición de los vectores. Coseno en X y seno en Y. Y acá, para la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Es decir, que yo les tengo que dar la masa de un cuerpo y la aceleración para que ustedes puedan buscar la fuerza que está presente en ese cuerpo. Y indistintamente, si yo quisiera entonces que encuentren la aceleración de ese cuerpo, entonces tengo que darle la masa y la fuerza y ustedes por despeje. Recuerden que cuando se tiene que despejar una fórmula, siempre se utiliza el opuesto multiplicativo o el opuesto sumativo de lo que se está haciendo, En este caso, fuerza es igual a masa por aceleración. Si yo quiero despejar la aceleración solamente, aquí la que me está estorbando es la masa del cuerpo, ¿verdad? Y el opuesto multiplicativo sería la división. Es como decir, como nos enseñaban en la escuela, lo que está después del igual multiplicando pasará dividiendo. ¿Ok? Y lo que está sumando, su opuesto, es la resta, ¿verdad? Así que si voy a despejar tanto M como A, solamente hago el opuesto multiplicativo de esto. Es decir, que si en el caso opuesto despejo masa, entonces fuerza sobre aceleración me va a dar a la masa. Y si hago aceleración, fuerza sobre masa, me va a dar aceleración, donde M es la masa de un objeto. Ustedes saben ya la unidad de fuerza al Newton y que es igual a kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Bien, por ahí yo les dije que tendrían que ir leyendo el tema y encima la investigación, porque es un tema que es como algo complejo, pero deben ser muy lectores y capciosos con las cosas pequeñas, como lo que les estoy dando el resumen. Bueno, yo escribo
primera ley de Newton es igual a, la fuerza es igual a, a 0, en X, perdón, y la fuerza de Y es igual a 0. Ya, ese es el resumen de la ley 1. Resumen de la ley 2, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces esas son las cosas que ustedes deben tener como cuidado. Entonces, ejemplificando lo anterior, fuerza es igual a la masa del cuerpo y a la aceleración que le imprime pues el señor que lo va empujando. Y si yo deseo calcular la aceleración, obvio, tengo que saber la fuerza y la masa del cuerpo para saber qué aceleración lleva ese carrito. Y de esa misma manera, pues, los dibujos que se ven aquí abajo. Voy a bajar aquí. Bien. Dice aquí, asociada, el peso-fuerza, asociada a la aceleración gravitatoria se encuentra en la fuerza del peso de un objeto. Bien, el concepto de masa y peso de nuevo. Cuando nosotros estuvimos en 10 química, vimos la diferencia y la relación de ellas. Porque vimos masa, cantidad de materia que posee un cuerpo, y peso es la acción de la gravedad sobre la masa. Entonces, peso es igual a la masa por la gravedad. Y me van a decir, profe, ¿y la gravedad de dónde la saco? Pues la gravedad es una constante ya establecida universalmente. Mas nunca se les olvide a ustedes que la gravedad es un vector y que tiene un valor establecido de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Mañana me preguntan, ¿cuál es la fuerza de gravedad que es ejercida sobre tu cuerpo? Enseguida, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, con unidades de aceleración. Unidades de aceleración. Dice aquí, es la fuerza debido a la atracción gravitatoria sobre un cuerpo. Por eso les dije gravedad, peso, la relación de la masa con la gravedad. El valor del peso depende del lugar donde se lo mida. No es lo mismo el peso de un objeto medido en los polos que en el ecuador. ¿Por qué ustedes creen que esto debe ser diferente? ¿Quién me dice por qué varía ese peso? Chicos, ¿por qué varía el peso? En el ecuador y en los polos. ¿Dónde ustedes creen que pese más o menos? Chicos. En los polos. ¿Pesa menos o más? Pesa más. Correcto. Por la atracción de la Tierra. Correcto. Si hablamos pues en el ecuador, ya esto es diferente, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ver, a manera de práctica, cuál sería el peso del cuerpo en la luna. A ver, ¿cuál sería el peso del cuerpo en la luna? Ya nosotros estuvimos viendo, ¿verdad? También eso. Cuando estábamos en la luna, si pesábamos más, pesábamos menos. Les cabe destacar lo siguiente. La materia que posee un cuerpo nunca va a cambiar. Mi masa en kilogramos, si son 62 kilos en la Tierra, en la Luna, ¿cuánta masa tengo? ¿Chicos? Es la misma masa, solamente que el peso de la atmósfera cambia. Correcto. Tendré la misma masa, más no el mismo peso, ¿verdad? Porque peso es la masa por la gravedad. Masa por gravedad. Y aquí en la Tierra, con mis pies sobre la Tierra, yo tengo una gravedad que me ejerce de 9,8. Así que yo voy a hacer un cálculo aquí de 62 kilos por 9,8. Mi peso serán 607 kilogramos metros sobre segundo cuadrado en la Tierra. En la Tierra. Pero la gravedad de la Luna es mayor o menor a la de la Tierra. Miren la imagen, ¿verdad? Es menor. Entonces, teniendo eso, esa gravedad de la Luna es de 1, imagínense, muy pequeña, 1,62, nada más.
En la luna, mi peso sería apenas de 100 kilogramos, que es lo que les estoy aquí más o menos ilustrando. Yo peso mucho más en la Tierra, o sea, 6 veces mayor mi peso en la Tierra que en la luna, por la gravedad que poseemos. Recuerden, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Mi cantidad de materia no va a variar ni en la luna, ni en el cielo, ni en el ecuador, ni en Marte. La materia va a ser igual, pero el peso es el que está influenciado por la gravedad en donde yo me encuentre. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos de fuerza, pues. Ya, la primera fuerza que ustedes conocieron, la gravitacional, una fuerza eléctrica, la magnética, la nuclear fuerte, la nuclear débil, son dentro de las fuerzas fundamentales. También existe una fuerza normal, que es la fuerza ejercida por una superficie sobre un cuerpo que está el cuerpo apoyado sobre esa superficie y es perpendicular siempre a la fuerza. Las fuerzas de rozamiento como fricción, ¿verdad? Las fuerzas elásticas, que son las que se dan con los resortes, y las fuerzas de resistencia al fluido. Vamos a hablar de la primera, pues. Y la más utilizada en física, de hecho, la fuerza normal. La fuerza peso actúa siempre sobre los objetos. Sin embargo, hay ocasiones que los objetos están en reposo. Según la primera condición de equilibrio, ha de existir otra fuerza que equilibre el peso. Características de la fuerza normal. Tiene fuerza de contacto, pues ocurre cuando dos objetos están en contacto y actúa perpendicularmente a la superficie de contacto. Perpendicular, ¿verdad? La flecha azul nos presenta la fuerza de contacto o la fuerza que hay con la superficie de contacto. Y la fuerza perpendicular, es decir, que va en sentido perpendicular a ella, o contrario, es la fuerza normal. Aquí vemos un objeto en un plano. Y aunque ustedes me digan, profe, esto también es un plano, es correcto. Es un plano solamente que tiene una inclinación o un ángulo. Entonces, concepto nuevo, plano, plano inclinado. Plano, plano inclinado. Fuerza normal la tienen todos los objetos. Y aparte me van a decir, profe, pero tiene mucho que ver con la gravedad. Pues sí tiene que ver con la gravedad porque sí efectivamente está arriba, pero la normal es hacia arriba. Y recuerden que la gravedad nosotros la tenemos empujándonos hacia abajo. Entonces, por hoy, yo les puedo preguntar cuántas fuerzas ustedes creen que hay sobre este objeto, cuántas fuerzas ustedes creen que hay ahí. De las que mencioné antes, ¿cuántas fuerzas ustedes creen que hay ahí? Voy a poner la diapositiva anterior, pues por si no se acuerdan. ¿Cuántas fuerzas ustedes creen que hay allá? ¿Cuántas fuerzas hay? Ya les di una intro. ¿Cuántas fuerzas ustedes creen que hay ahí? 5 fuerzas, profe. Menciónamelas, pues. La gravitacional. Fuerza peso, muy bien. Ajá. ¿Cuál más? Correcto, sigue. Se fue el compañero, ayúdenme o ayúdenlo. ¿Atmosféricas? ¿Atmosféricas? No hay fuerza. Bueno, podríamos decir que esa sería la gravitacional, pues. La normal, Okay. profe. Correcto. ¿Cuál más hay? La tensión. Allí te las puse de nuevo. La fuerza de rozamiento. Correcto. ¿Eran esas? La elástica. ¿Por qué hay elástica? No hay resorte. Aquí no hay resorte.
No hay nadie que está hablando. Ok, con el ejemplo, no. Sí, con este. Entonces, en conclusión, ¿cuántas fuerzas deben haber? 3, ¿verdad? Sí. La de rozamiento, la fuerza normal y la fuerza gravitacional o la de peso. Muy bien. Y en este dibujo, ¿cuántas hay? ¿Habrán las mismas o no? Creo que sí hay unas, pero hay otras también. Hay otras. Deberían ser las mismas. Deberían ser las mismas, profe. Ajá. Sí. ¿Y qué pasa? Este cuerpo no hay nada que lo esté empujando, pero ustedes, y está en un plano, ¿ustedes qué creen que pasa cuando hay un objeto en un plano inclinado? Se desliza. Correcto. Entonces, ¿qué otra fuerza podemos poner ahí? ¿Qué fuerza? Fuerza de rozamiento. Sí, esa está. ¿Cuál más? La fuerza aplicada. Es correcto. Ya hay una fuerza cualquiera. Bien, vamos a ver esto. Pues cuando ustedes se les presenta un problema como este, primero debemos hacer, ¿cómo se dice? Un diagrama, una gráfica, algo que nos ayude a identificar las fuerzas, que es lo que se conoce como un diagrama de cuerpo libre. Supongamos un trineo ideal tirado por unos frenos. El objeto es este, ¿verdad? El trineo de Santa. La fuerza la está aplicando el reno al tirarlo. Entonces, mi diagrama de cuerpo libre será el objeto que lleva la materia, la fuerza que me hace cambiar la posición del objeto, mi fuerza normal y la fuerza peso o la fuerza gravitacional. A ver, ¿entendemos o no entendemos? Bien, de nuevo, regresamos, recuerden, fuerza es un vector. Yo les di vectores y les dije que cada vez que utilizáramos vectores deberíamos hacer, ¿verdad? Un plano cartesiano, eje X y eje Y. Vamos a refrescar memoria de nuevo. Dibujo mi plano cartesiano eje X y eje Y y localizo el objeto o el cuerpo. Aquí está. Lo pude haber puesto también arriba del eje de las X o lo pude poner en el medio. Ahí no se ve afectado. Localizo las fuerzas primero. Recuerden que todo cuerpo tiene una fuerza normal. Pulundum se la pongo. Que todo cuerpo tiene una fuerza gravitatoria sobre él. Esta, que es la fuerza de gravedad o la fuerza peso. Recuerden que la gravedad es la que empuja los objetos hacia el centro de la Tierra y la fuerza que impacta o causa un movimiento en el cuerpo, que es la fuerza, en este caso, que aplican los renos o la fuerza de tirar. Fuerzas que actúan sobre el trineo, el peso, que es este, que es el de la gravedad, recuerden, la fuerza normal, que es la que poseen todos los cuerpos, y la fuerza de los renos. ¿Hasta ahí estamos bien? Chicos, díganme si sí o si no. Sí, profe. Listo. Entonces, aquí es donde viene la cosa. Determinar la fuerza normal en cada uno de los casos mostrados. Yo creo que hasta aquí voy a terminar. Bien, aquí me presentan una caja de regalos, ¿verdad? Y está sobre el eje de las X. Ya está sobre un plano. Ya solamente me queda colocarle el eje de las Y para encontrar mi centro. Bueno, yo de salida sé que una de mis fuerzas presentes es la normal y la segunda fuerza presente es la fuerza gravitatoria mg o fuerza peso. Recuerden que peso es igual a masa por la gravedad.
Fácil. Mi caja no se está moviendo a ningún lado. A ninguna. A ninguna. ¿Verdad? Ahora les pregunto, aplicando la ley número 1 que me dice que la fuerza, la sumatoria de la fuerza en X y en Y debe ser igual a 0. A 0. Observen el diagrama. Primero, donde están las fechas rosadas. Y ustedes creen, recuerden que ya les di componentes X y componentes en Y. ¿Ustedes creen que esta caja de regalo tenga componente en X, fuerza o no? Chicos. No, profe. Correcto, no tiene componente en X porque no hay una fuerza que la esté ni empujando ni alando. Para hacer eso debería haber algo o un símbolo. Una cuerda que lo esté jalando. Sí, o es correcto. Entonces, a simple vista, yo observo que tengo fuerza en Y solamente, eje positivo de las y eje negativo. Entonces, por tanto, aquí el problema lo vio, pero yo pongo sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Verdad? Entonces, esa la dejo así porque no tengo componente. Luego de eso, me voy a Y y coloco la sumatoria, este símbolo se llama sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, siendo la sumatoria de fuerzas en Y igual a la fuerza normal menos la fuerza peso. Y recuerden que peso es igual a masa por la gravedad. Y me van a decir, profe, ¿y por qué es menos? A ver, ¿quién sabe por qué es menos? ¿Nadie? Es menos porque ella misma tiene el signo negativo, está en el eje negativo de las Y. ¿Sí o no? ¿Tiene lógica o no tiene lógica? Sí, profe. Entonces, coloco la positiva primero y luego la negativa. Más nada. Me van a decir, profe, entonces en ese caso, ¿siempre la gravedad puede ser negativa? Puede y no puede. Puede y no puede y ahorita lo van a entender. Bueno, entonces ya nada más sería reemplazar la fuerza normal menos mg. Dice determinar la fuerza en cada uno de los casos mostrados sabiendo que la caja pesa 100 newton. 100 newton. Entonces, teniendo esto que está aquí, yo puedo despejar la fuerza normal para obtener el valor de la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces, ok. Como mg está negativa, esto no puede suceder. Yo la hago positiva con el opuesto a él mismo, ¿verdad? El opuesto a la operación que obtengo es la suma, para pasarlo después del igual. Está restando, pasará sumando. Y tengo F, fuerza normal, igual a mg, positivo. Y el valor que nos dio ya el problema, que sería 100 newton. Dice aquí, fuerza normal es igual a la masa por la gravedad. Y esa fuerza es igual a 100 newton. Es decir, que la sumatoria de fuerza en Y será igual a 100 newton. Lo mismo sería en el ejemplo B. Ahora dice se empuja a la caja a la caja hacia abajo mediante una fuerza de 40 newton. Aquí ahora sí me está mandando una fuerza, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X no tengo ninguna, así que va a ser 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y, tengo la fuerza normal y me está empujando hacia abajo. Fuerza de empuje menos la fuerza de peso o masa por gravedad. Por eso ambas están negativas. Entonces vuelve y implica trabajo con
números negativos haciendo la operación contraria. Fuerza normal es igual. MG estaba negativa, la pasé positiva. Fuerza estaba negativa porque estaba siendo empujada hacia abajo, la pasé positiva. Y la fuerza normal que ya tenía antes era de 100 más los 140, perdón, más los 40 de la fuerza de empuje, y tengo una sumatoria de fuerzas, 100 más 40. Entonces ya en el tercero se tira la caja hacia arriba. Ahora, en vez de tener la caja empujada, se va a tener una caja hacia arriba. Voy a detenerme aquí porque ustedes deben tener preguntas.